Bueno, pues estimados alumnos, voy a dejarles material para el tema de la sobrealimentación. Es importante conocer que nuestros motores a diésel en especial tienen una característica que les hace diferentes a los motores a gasolina y es justamente los temas de sobrealimentación o el comúnmente llamado turbo. ¿Qué permite el sistema de aspiración, perdón, de sobrealimentación en los motores diésel? Pues permite completar el porcentaje de aire faltante. O sea, ¿qué significa? Que no siempre nuestra cámara de combustión está llena en su totalidad, sino solamente un 80%. Al tener nosotros un, un elemento que permita introducir aire a presión, terminamos completando el faltante o el residuo de aire que falta. Sí, entonces, obviamente, una vez que hayamos llenado ya ese aire faltante, la potencia va a irse incrementando en el motor. Y obviamente la eficiencia volumétrica va a ser una de las ventajas también. Todos nos preguntaríamos, pero si es tan beneficioso, ¿por qué no tienen todos los vehículos turbo? Primero, consideremos el valor de costos tanto en el diseño como en la instalación de este tipo de elementos. Y otra, que también los motores deben estar completamente diseñados para soportar este cambio, tanto de temperaturas como de fuerzas de expansión. Eso significa que se debe reforzar el motor, ¿sí? Ahora, para un poco analizar por acá el tema, ¿qué es la sobrealimentación entonces? Es el bombeo del aire en el cilindro a presión, ¿sí? Eso quedamos. ¿Qué es la sobrealimentación? El bombeo del aire en el cilindro a presión. Vamos a poner aire adicional en nuestro cilindro. Habíamos hablado ya de em, de los tiempos de encendido, ¿no? De los tiempos de encendido y ahí vamos a ver dónde ingresa, en qué tiempo ingresa el aire, ¿sí? Este es el turbocompresor de gases de escape. Vamos a ver por qué es también llamado gases de escape, turbocompresor de gases de escape. En la animación se muestra claramente cómo ingresa el aire, pasando obviamente por su purificación por el filtro, ¿sí? Ingresa por el un lado, ¿sí? En este sector donde gira, aumenta su velocidad y su fluidez e ingresa nuevamente al motor. Por el otro lado tenemos, sí, lo que está pintado de rojo, esos son los gases de escape. Pero notemos la diferencia, por el un lado frío y por el otro lado caliente. Evaluemos las siguientes afirmaciones. Para un motor con sobrealimentación, el cilindro puede llenarse hasta más del 100%. Correcto. Se supone que vamos a llenarlo en su totalidad. Para un motor de aspiración normal, un cilindro lleno al 80% se considera correcto. Motores de gasolina normalmente con el 80% que se llene es suficiente para que éste funcione. La presión de sobrealimentación es la presión en el colector de admisión después de la sobrealimentación, ¿sí? La presión con la que sale de acá de la parte azul, sale, ¿no es cierto? Sale por aquí por el turbo, es la misma presión con la que ingresa al motor. ¿Cuáles entonces son las ventajas de la sobrealimentación? Primero, mayor potencia del motor y segundo, mayor eficiencia. Recordemos esta parte, mayor potencia y segundo, mayor eficiencia. Vamos a hacer una máquina más eficiente. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando sus mismos mecanismos para generar nuevas ventajas que al final del día pues se van a ver reflejadas en la potencia. ¿Cuáles son las desventajas de la sobrealimentación? ¿Tendremos desventajas? Ya conversamos. Componentes más costosos y mayor carga en el motor. Pregunta, ¿cómo se acciona? ¿Acciona el cigüeñal? Podríamos decir que no, ¿no? ¿Por qué? Porque el cigüeñal está en la parte del eje principal, perdón, es del eje principal del motor. El aire de admisión por el refrigerante o por los gases de escape. ¿Cómo se acciona? Por los gases de escape. Correcto, por los gases de escape.
Tenemos por acá otro tipo de accionamiento de compresor o otro tipo de compresor, ¿sí? El de tipo Roots. Este motor, perdón, este accionamiento de turbo tipo Roots tiene otra forma. Ya no depende directamente de los gases de escape, sino más bien depende, ¿sí? En este caso, del movimiento que ejerce aparte el sistema, ¿sí? En este caso, el movimiento es generado ¿por qué? Por el cigüeñal. El otro era por los gases de escape, este en cambio es por el cigüeñal. Esto solamente como una, una, un comentario. Turbocompresor de gases de escape, el que tenemos en nuestros vehículos, y turbocompresor tipo Roots. Pasemos a lo siguiente. Turbocompresor de gases de escape. Ese es donde nos vamos a centrar y aquí es donde vamos a dar prácticamente toda la información. Primero, consta de una turbina o también llamada roseta, un eje de turbina y una rueda de compresor. Los gases de escape que pasan giran la rueda y el eje de la turbina. ¿Qué quiere decir? Salen gases de escape. Estos gases de escape salen a presión porque recuerden que el pistón sube, ¿sí? Sube a una velocidad y esa velocidad hace que se expulse gases de escape. Se expulsan gases de escape a una velocidad. Esta velocidad es la que gira la turbina o la rueda del compresor. De esta manera, esta energía se convierte en el accionamiento, en cambio, ¿sí? De las rosetas o de las aletas que tiene en cambio la turbina de ingreso. Para diferenciar un poquito más, esta turbina, que se le ve un poco más maciza, un poco más gruesa, es por donde salen los gases de escape y esta turbina es por donde van a ingresar los gases de escape. ¿Cómo sale y cómo ingresa? Por el simple hecho de que los gases de escape están generando movimiento dentro de la turbina. Fíjese, hemos destapado nuestro turbo, gracias a Electude vemos cómo internamente está trabajando mi sistema. Salen gases de escape, eso hace que gire una roseta que no sé si es que se puede observar, pero es en esta parte de aquí. Este eje, como está comunicado con la roseta de acá o con las aletas de acá, va a ir ingresando o va a ir introduciendo aire a mayor presión. Sí, mayor presión. Vamos por acá. ¿Cómo se acciona el turbocompresor de gases de escape? Con lo dicho, por los gases de escape. Vamos a lo siguiente. Vamos a accionar el acelerador. Accionamos el acelerador, vemos que en nuestro contador de revoluciones podemos llegar hasta alrededor de 5000 revoluciones. ¿Sí? Volvemos. Veamos ahora qué pasa con nuestro reloj de presión. ¿Sí? La presión se está midiendo en pascales. ¿Sí? La presión es el efecto que tiene el aire al cruzar en este momento y vemos cómo la presión está también ejerciendo un movimiento. ¿Sí? Mientras nosotros pisamos el acelerador, ¿qué vamos a observar? Primero que el motor empieza a girar cada vez más rápido, correcto, estamos pisando el acelerador, elevando RPM. Segundo, entra más aire en el motor, correcto, estamos metiendo más aire al motor. ¿Por qué? Porque no sé si se darán cuenta, el mismo hecho de que salgan más gases de escape invita a la parte que tiene en común, o sea, en el otro eje, invita a que ingrese más aire. Sí, es directamente proporcional. La presión de sobrealimentación aumenta. Claro que aumenta. Imagínense, estamos aplastando el acelerador y la presión con la que ingresa también va aumentando. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo más, más fluido, más cantidad de masa y eso implica que se vayan llenando todo el área, ¿sí? Con partículas o claro, en este caso sería con partículas de aire, ¿sí? El turbo gira más rápido, obviamente. Si salen gases de escape a mayor velocidad, el turbo va a girar más rápido. Comprobemos. Y estamos comprobando. Así funciona nuestro turbo en nuestro vehículo. Ojo, por eso es importante que se note temas de pronto de aceleración, desaceleración, temas de pronto que se caliente el turbo. ¿Sí? Ya vamos a ir para allá. ¿Cuál es la función de la rueda o turbina?
accionar la rueda del compresor. Rueda turbina, lo que tiene mi colector de escape, lo que está aquí pintado de rojo. ¿Sí? El gas de escape tiene rueda, ¿sí? En cambio, lo que tenemos al otro lado es el compresor. Recuerden que acá solamente está saliendo, entonces solamente acciona y sale al exterior. Pero en cambio acá cumple la función de ¿qué? De presurizar. Entonces cumple una función de comprimir y enviar fluido a alta velocidad y con y en grandes cantidades, perdón. ¿Listo? ¿Cuál es la función del eje de la turbina? ¿Cuál es la función? Como dije, ¿no? Hace momentos dije, ¿no? Es un eje en común. Entonces, conecta la rueda de la turbina y la rueda del compresor. Rueda de turbina, no se olviden, rueda de turbina es la rueda con la que salen los gases de escape y rueda del compresor es la turbina con que ingresan, en cambio, los gases, perdón, con que ingresa el aire. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la rueda del compresor entonces? ¿Cuál será la función de la rueda del compresor? Comprimir el aire de admisión. ¿Sí? Comprimir el aire de admisión. Recuerden que al estar girando se van recorriendo espacios y esto hace de que espacio tras espacio se vaya llenando el área y el conducto hasta llegar al ingreso por el colector de admisión, el ingreso a la cámara de combustión. ¿Sí? Continuamos. Eh, Vamos a ver un poco sobre las válvulas de descarga. Sí, sobre las válvulas de descarga. Para regular la presión de sobrealimentación se utiliza una válvula de descarga o válvula reguladora de presión. Ojo, válvula de descarga o válvula reguladora de presión. Cuando la válvula se abre, parte de los gases de escape se alejan de la rueda de la turbina. Sí, ya vamos a ver en la animación. Esta acción reduce la velocidad de la turbina, lo que a su vez reduce la presión de sobrealimentación. Ojo, si estamos nosotros acelerando, eso significa que va a ingresar cualquier cantidad y asimismo va a salir cualquier cantidad. Pero no es tan beneficioso que sobrealimentemos demasiado nuestro motor. Todo debe estar regido a una medida, ¿sí? Porque tampoco podemos extralimitarnos del fluido que ingresa, en este caso de la masa de aire. Si yo acelero, perdón, si yo abro mi válvula de descarga, ¿sí? ¿Pasó algo en mi colector de escape? No pasó nada, él está girando como tiene que girar. ¿Qué pasó en cambio en mi colector de admisión? No sé si se dan cuenta que se ha disminuido, se ha mermado un poco el fluido. ¿Por qué? Porque yo no necesito que ingrese mucho. Hay lapsus, hay espacios en la conducción, en el manejo, cuando está circulando el vehículo, que puede pasar esto. Entonces, inteligentemente se instaló esta válvula de descarga a fin de no sobrealimentar demasiado mi admisión. Tenemos por acá, sí, eh, como decíamos, ¿no? ¿Cuál es la función de la válvula de descarga? Entonces, regular la presión de sobrealimentación. Tenemos aquí las partes principales. El canal de suministro de los gases de escape, como ya les dije. Tenemos la rueda de la turbina. Tenemos una carcasa del turbo, sí, la parte de afuera. Tenemos una rueda del compresor. El eje del turbo, este eje es común, ¿no? Une las dos turbinas y el canal de admisión del aire. ¿Sí? Vemos cómo por el un lado mueve y cómo ese mismo movimiento genera en cambio el ingreso de aire por el otro sentido. Eh, por último, vamos a conversar un poquito de este tipo de compresores. La idea, igual que el otro, ¿no? Es introducir más cantidad de aire a mi cámara de combustión para que esto pueda mejorar, en este caso, la autodetonación y con ello podamos nosotros tener mayor eficiencia en el motor. ¿Sí? Tenemos por aquí esto. Y también tenemos, ¿sí? El intercooler. Aquí viene un dato muy importante sobre el intercooler. ¿Qué es el intercooler? Hasta ahora hemos entendido que realmente mi fluido ingresa por el un lado, perdón, claro, sale, mejor dicho, mis gases por el canal de suministro de gases de escape, hace girar, ¿sí? Este caso, la turbina, y la turbina, en cambio, como está conectada a un eje, gira, ayuda
a girar en cambio el compresor. Pero fijémonos aquí en un dato muy importante. Fijémonos aquí en un dato muy importante. Mi aire con el impulso que tiene, ¿sí? Con el impulso que tiene, gracias a la rueda del compresor, se genera un impacto directo y se aumenta la velocidad. El aire y la velocidad empiezan a elevar la temperatura. Y no solo eso, el mismo hecho de estar cercano a gases de escape, donde la temperatura es extremadamente alta, por el efecto de la transmisión o conducción de calor, terminamos calentando este aire. Ahora, de nada nos sirve un aire caliente en el motor. Un aire caliente en el motor es perjudicial y no llega a todo el rendimiento. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer un intercooler? Todos los vehículos, especialmente a diésel, tienen un intercooler. ¿Qué hace mi intercooler? Disminuye la velocidad, perdón, disminuye la temperatura con la que mi aire salió de la turbina. ¿Qué quiero decir? Hace esto. Ingresa aire caliente, ¿sí? Ingresa aire caliente a presión, estamos hablando de 200 grados centígrados, ¿sí? Y sale el aire con la misma presión, a diferencia que con una temperatura ya disminuida. Por eso es importante el tema del intercooler, porque necesito aire que ingrese a mi motor, sí, pero necesito que ese aire que ingrese al motor esté frío, haya bajado su temperatura. ¿Cuál es la función entonces del intercooler? Disminuir la temperatura del aire comprimido, correcto, disminuir la temperatura del aire comprimido. ¿Cuáles son los efectos internos que tiene mi aire frío? ¿Sí? Más aire a la misma presión, por un lado, y menor carga del motor. Mi motor no va a hacer ningún esfuerzo, mayor esfuerzo. ¿Sí? Correcto. Cuando se comprime el aire de admisión y la temperatura y el volumen, el aire aumenta. Esto reduce la densidad de carga del aire. Sin embargo, si el aire comprimido se enfría, la densidad de la carga del aire aumenta. Además, cuando el aire es más frío, la carga sobre el motor también es menos severa. No le castigamos mucho a mi motor, ¿sí? No le castigamos mucho. Además, por supuesto, de otros temas como temas de calentamiento de motor, temas de calentamiento de blog y todo eso. ¿Sí? El intercooler actúa como un intercambiador de calor, transfiriendo el calor de la carga del aire entrante al aire exterior. Ojo, hasta aquí eh, analicemos, ¿sí? La importancia del turbo, la importancia de esta generación para el motor y la importancia del intercooler. Vamos con unas recomendaciones especiales. Primera recomendación especial. La primera recomendación especial que se les da es justamente aquí. Como vemos, en el eje del turbo está en constante giro, pero necesita lubricación. Eso amerita de que nosotros tengamos lubricado mi turbo. Pero ¿cómo lo lubricamos? No podemos ponerle grasa, no podemos ponerle eh, de pronto algún tipo de aceite. Este turbo trabaja con el mismo aceite con el que trabaja el motor. Si el aceite de mi motor está sucio, ¿qué va a pasar con el eje de mi turbo? También va a estar sucio. Por eso es importante el tema de cambio de motor y por eso es importante, ¿no? Que a veces los vehículos a diésel se les deja un poco parados antes de apagarse porque puede reducirse la temperatura, ¿sí? La temperatura un poco del aceite. Una vez reducido un poco la temperatura del aceite, podemos apagar, porque si apagamos de una, todo el aceite caliente se queda comprimido en estas cámaras y estas cámaras están protegidas por retenedores. Y ahí empezamos a tener fugas porque los retenedores se empiezan a deformar. Segunda recomendación. Tercera recomendación, como yo siempre digo, el tema de esto, de las válvulas, amerita de que nosotros tengamos un sentido en el manejo. ¿A qué me refiero con un sentido en el manejo? Me refiero a que deben mostrar una técnica especial para manejar con turbo. ¿Por qué? Porque no podemos soltar el acelerador, por ejemplo, cuando estemos llegando a que se active mi turbo. O, por ejemplo, no podemos nosotros estar activando cada rato el turbo.
O sea, me refiero a acelerando y desacelerando dentro del rango que se genera la presión del turbo, ¿sí? Eso también. Por último, en cuanto a los temas de turbo, eh, el tema de las abrazaderas que une el- las entradas especialmente de aire. Se debe tener mucho en consideración, porque estas normalmente empiezan a dañarse, a deteriorarse, a contraerse, y por ahí puede ser filtraciones adicionales o fugas también, dependiendo cuál sea la abrazadera que esté dañada. Al igual que en el tema de escape. En los temas de escape ya hablamos que hay, en cambio, empaques. Esos empaques a veces se queman, se dañan, se deterioran y empiezan a verse hundidos, que se presumen son problemas de turbo, pero no, más bien son problemas solamente de empaques. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es más que notoria y en el sentido del dinero que se gasta, porque un mantenimiento de turbo no va a costar como un empaque. Eh, en cuanto a recomendaciones. Siempre que se saque mangueras tanto de admisión como mangueras de escape, o en este caso el tubo de escape, tratar de no dejar nada dentro del turbo, porque que eh, suele pasar que ingresa el momento que se prende, se olvidó algo pasó, ingresa al